Hola, ¿cómo estás? Bueno, espero que te encuentres muy bien. Mi nombre es Martín Blanco y quiero darte la bienvenida a este canal en donde todas las semanas estamos haciendo el repaso de nuestra escuela sabática. Y estamos en la lección número 6, que es para este próximo 10 de agosto. Y el título de la lección es De adentro hacia afuera. Y el título justamente hace referencia a unas de las enseñanzas que Jesús hace en el desarrollo de estos capítulos, el capítulo 7 y parte del capítulo 8, son los que vamos a ver en estos próximos minutos, donde allí Jesús muestra y deja el énfasis en lo que realmente es importante, en lo que sucede en el interior de cada persona. Y estas enseñanzas Jesús las dejó no solamente frente a un grupo de oyentes, de espectadores, como por ejemplo los discípulos, las multitudes que siempre los seguían, sino que también Jesús habló estas palabras dirigiéndolas específicamente a los sacerdotes, los fariseos de aquel tiempo. Vamos a ver varias lecciones importantes para nuestra vida, lecciones que podemos compartir con nuestros alumnos allí de cada una de las unidades de acción y especialmente para nosotros mismos, para nuestra familia. Así que bueno, quiero invitarte a que te quedes hasta el final de este video, que puedas también compartir este video en tus redes sociales, que puedas suscribirte al canal si todavía no lo hiciste y que puedas dejar algún comentario, ¿sí? Así que bueno, entonces vamos a comenzar. Bueno, la primera historia que encontramos se encuentra en el capítulo 7, como ya dijimos, vamos a ver todo el capítulo 7 y parte del capítulo 8. Y allá al principio del capítulo 7, en el versículo 1, encontramos una vez más, ¿no?, un encuentro que Jesús tiene allí con los fariseos y dice así la historia. Los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén se acercaron a Jesús y al ver que algunos discípulos de Jesús comían con manos impuras, a saber, sin lavar, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, no comen si no se lavan muchas veces las manos. Cuando vuelven de la plaza, si no se lavan, no comen. Y observan muchas tradiciones como el lavado de los vasos, jarros y bandejas. Por eso los fariseos y los escribas preguntaron a Jesús: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen con manos impuras? Entonces, dice, él respondió: hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías. Este pueblo de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. En vano me honran cuando enseñan como doctrinas mandamientos de hombres. Qué increíble, ¿no? Una vez más Jesús confrontando allí a los fariseos, a los escribas, donde estos vinieron con una acusación directa hacia los discípulos de Jesús, hacia los seguidores de Jesús, diciéndoles que por qué ellos comen sin antes lavarse las manos. Si bien, obviamente nosotros hoy nos lavamos las manos antes de comer por una cuestión de higiene, en aquel tiempo esto tenía más bien un significado ceremonial, ritual, que más bien lo hacían los sacerdotes en el servicio al templo, ¿no? Pero ellos habían volcado todas estas enseñanzas, tradiciones humanas como leyes, ¿no? O sea, las imponían a las personas como leyes a tal punto de que no solamente el sacerdote, sino cualquier judío tenía que lavarse las manos para considerarse una persona limpia, pura, ¿no? Y entonces por eso es que llegan a donde está Jesús y lo confrontan con estas palabras. Y Jesús les dice: ustedes, ¿sí?, están mirando las cosas externas, todo esto que tiene que ver con las ceremonias, rituales, pero están pasando principios sumamente importantes. Y acá es donde Jesús va a un punto que yo quiero compartir con ustedes, ¿no? Además de decirles hipócritas y citarles lo que dice el libro de Isaías. Fíjense en lo que dice a partir del versículo número 8. Dicen: porque ustedes dejan el mandamiento de Dios y se aferran a la tradición de los hombres, como el lavado, de los jarros, los vasos y otras muchas cosas semejantes.
Les dijo también, bien desechan el mandamiento de Dios para guardar su tradición, porque Moisés dijo, honrarás a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre ha de ser muerto. Pero ustedes dicen, basta que un hombre diga a su padre o a su madre, todo aquello que pudiera ayudarte es corbán, ofrenda de Dios, y no lo dejan hacer nada más por su padre o su madre. Así invalidan la palabra de Dios con sus tradiciones, que transmiten de unos a otros y hacen muchas cosas semejantes a estas. Bueno, en los tiempos de Jesús, unas de esas tantas tradiciones humanas tenían que ver con una ofrenda especial en donde la persona dedicaba a Dios o al templo una ofrenda que podía ser una propiedad, una suma de dinero. Solamente bastaba con decir que eso era corbán, eso era algo dedicado a Dios, ya la familia quedaba limitada a no hacer uso de eso. Incluso si un hijo decidía quitarle a sus padres la propiedad y dedicarlo a Dios, los fariseos en ningún momento objetaban esta dedicación, sino que ellos la recibían y se encargaban de que nadie de la familia, incluso los padres, pudieran hacer uso de esa propiedad. Por eso es que Jesús los confronta con este versículo, el mandamiento número 5, ¿sí? El de honrarás a tu padre y a tu madre, que aparece allí en Éxodo capítulo 20. Muchas veces nos encontramos nosotros en situaciones similares, ¿no? Donde a veces nuestras tradiciones, ¿sí?, se superponen o las ponemos más alto o por encima de los que son las leyes de Dios, ¿no? Y qué peligro esto, o sea, qué peligro para que nosotros estemos atentos a no caer en esto mismo que cayeron los fariseos. Yo quiero preguntarte, para que vos te analices y reflexionemos juntos en esto. ¿Serán que yo tengo alguna tradición, alguna creencia que la pongo por encima de lo que Dios quiere para mi vida, que la pongo por encima incluso de la ley de Dios? Bueno, yo creo que este es el momento para reflexionar en esto y ver realmente cómo está mi vida espiritual, qué estoy haciendo yo con lo que Dios me da, ¿sí?, con lo que recibo de Él, qué hago yo con mi propia vida, con las personas con las que me relaciono. Y tener mucho cuidado de no caer en esto que cayeron los fariseos en ese tiempo, ¿no? De dejarse llevar simplemente por las tradiciones humanas y dejar por alto los principios, las normas divinas. A partir del versículo 14, Jesús empieza a explicar un poquito más detallado esto que había ocurrido unos minutos antes, ¿sí? Allí dice en el versículo 14, entonces Jesús llamó de nuevo a la gente y les dijo, óiganme todos y entiendan, nada exterior al hombre puede entrar en él y contaminarlo, más bien lo que sale del hombre es lo que contamina. Dice el versículo 17, cuando Jesús entró en casa, aparte de la multitud, sus discípulos le preguntaron acerca de esta parábola, y él les dijo, ¿tampoco ustedes entienden? ¿No entienden que todo lo de afuera que entra en el hombre no lo puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y después sale de su cuerpo. Así declaraba limpio todos los alimentos. Pero agregó, lo que sale del hombre, eso lo contamina. Lo que sale del hombre, eso lo contamina porque dentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos, adulterio, fornicación, homicidios, hurtos, avaricias, maldades, engaño, vicios, envidia, chismes, soberbia e insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y eso contamina al hombre. Siguiendo con la enseñanza que Jesús había dicho anteriormente en esa confrontación que tuvo con los fariseos, ¿sí? Ellos habían acusado a los discípulos de no cumplir con la tradición de lavarse las manos, ¿no? Porque eso los hacía estar impuros frente a lo que es el alimento. Y ahora Jesús les dice, ¿no?
oh, tengan cuidado con esto, todo lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale. Esto no es que está dejando de lado, a ver, entendamos bien esto. No es que acá Jesús está dando, como quien dice, camino libre a dejar de lado lo que dice el Levítico capítulo 11, allí donde se dan ciertas normas para cuidar nuestra salud, qué alimentos son los buenos y qué alimentos nosotros debemos evitar. En Levítico capítulo 11 vos vas a encontrar toda una lista bien detallada de los alimentos que Dios le dijo a Moisés que eran los animales limpios, aptos para el consumo, y aquellos que no. Entonces, lo que Jesús está diciendo acá no es que está dando rienda suelta a que uno coma lo que quiera, no, está hablando puntualmente sobre eso que acababa de suceder con sus discípulos, ¿sí? Los sacerdotes hacían el énfasis en que ellos debían lavarse la mano porque si no estaban contaminados. Y ahora Jesús dice, no es que ellos van a ser contaminados por lo que comen o por lo que dejan de hacer, sino lo que contamina al hombre es lo que sale. Y acá es impresionante la lista que Jesús menciona, ¿no? Dice, porque dentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos, adulterio, fornicación, homicidios, hurtos, avaricias, maldades, engaños, vicios, envidias, chismes, soberbia e insensatez. Miren, yo creo que acá Jesús está dejando muy en claro lo que vos y lo que yo tenemos que prestar atención. Muchas veces cuidamos las formas externas. No estoy diciendo que le tengamos que dejar de hacer, no, para nada. Nosotros no tenemos que dejar de hacer nada, simplemente pensar en qué es lo que realmente está sucediendo en mi interior, en el interior de mi mente, en el interior de mi corazón, porque puede ser que estemos preocupándonos por todo lo exterior de nuestra vida, por dar una apariencia, una imagen, por mostrarnos de tal y tal forma en la iglesia o incluso en el lugar donde estamos, donde nos movemos, ya sea en el trabajo, en la facultad, en la calle, pero no estamos prestando atención a lo que realmente está sucediendo en nuestro corazón. Y yo enfaticé recién esto del chisme, ¿no? Cómo Jesús incluye esto del chisme, algo que tal vez no lo vemos tan malo, porque todos de alguna manera participamos del chisme. Hay gente que le encanta participar del chisme, que llevan y traen chisme de un lado para el otro, y tanto mal hace eso a la iglesia, a todo grupo humano. El chisme no es bueno, pero muchas veces eso pasa por alto, como que lo mismo acá también, ¿no? El tema de la avaricia, el adulterio, la soberbia. La soberbia. ¿Cuánta gente soberbia hay que piensan que se cuidan de hacer muchas cosas, ¿sí?, exteriormente, pero no le prestan atención a tener un corazón humilde, sencillo, ¿sí? Bueno, Jesús hace un llamado de atención a que hagamos una introspección de cada uno de nosotros y veamos qué es lo que realmente está sucediendo en nuestro corazón. Y si vemos que en nuestra vida hay algo de lo que aparece aquí, bueno, pidámosle ayuda a Dios con humildad, ¿sí? Pidámosle, Señor, perdóname por estar cultivando estos pensamientos malos en mi vida, ayúdame a quitarlos, ayúdame a dejarlos de lado y a realmente a concentrarme en lo que realmente es importante. La siguiente historia aparece a partir del versículo 24 y la voy a leer de esta traducción que es la Nueva Traducción Viviente, la historia de la mujer de Fenicia, ¿sí? Esta historia es la única en la Biblia registrada en donde un hombre o una mujer de alguna manera debate con Jesús y lo deja sin palabras a Jesús, ¿no? Pero prestemos atención porque es muy interesante lo que sucede allí y realmente es impactante. Dice así: luego Jesús salió de Galilea y se dirigió al norte, a la región de Tiro. No quería que nadie supiera en qué casa se hospedaba, pero no pudo ocultarlo. Enseguida, una mujer que había oído de él se acercó y cayó a sus pies.
Su hijita estaba poseída por un espíritu maligno y ella le suplicó que expulsara al demonio de su hija. Como la mujer era gentil, nacida en la región de Fenicia, que está en Siria, Jesús le dijo: primero debo alimentar a los hijos a mi propia familia, los judíos. No está bien tomar la comida de los hijos y arrojársela a los perros. Tremendo. Frente a esa afirmación de Jesús, yo creo que cualquiera se hubiera quedado callado, se hubiera quedado intimidado y hubiera pegado la vuelta y se hubiera regresado. Pero fíjense en la reacción de la mujer y las palabras, ¿no? De la fe que ella tenía hacia Jesús, la confianza que tenía acerca de lo que Jesús podía hacer, ¿no? Dice: es verdad, Señor, respondió ella. No lo contradijo, dijo: sí, está bien, es así. Pero hasta los perros que están debajo de la mesa se les permite comer las sobras del plato de los hijos. Y acá hay algo interesante, ¿no? Esta palabra que utiliza Jesús, que a nosotros nos suena bastante chocante, perros, porque, a ver, si a vos o a mí nos llaman de esa forma, lo tomaríamos como un insulto más bien. Pero por la manera en cómo Jesús lo dice y en el contexto, habló, a ver, es como que la traducción fuera más bien como decir perritos, ¿sí? Refiriéndose a una mascota que vive allí con la familia. Jesús le estaba diciendo a ella que la misión de él era primeramente con su familia, con su pueblo, que no estaba bien estar obrando en otras personas que no fuera la prioridad para él, ¿no? Ahora, es sorprendente lo que esta mujer dice, porque ella, poniéndose dentro de la figura que Jesús le da, ¿no? Esta, la del perrillo, ella dice: está bien, pero hasta los perros que están debajo de la mesa se les permiten comer las sobras del plato de los hijos. O sea que ella le estaba reclamando a Jesús lo que su familia, su pueblo, estaba dejando de lado, estaba de alguna manera desperdiciando o no aprovechando, desaprovechando sería la palabra, ¿no? O sea, ella estaba dispuesta a aceptar eso que había sido rechazado por el propio pueblo judío. Entonces Jesús, cuando escucha estas palabras de esta mujer, fue algo tremendo, ¿no? Buena respuesta, le dijo Jesús. Ahora vete a tu casa, porque el demonio ha salido de tu hija. Cuando ella llegó a su casa, encontró a su hijita tranquila, recostada en la cama, y el demonio se había ido. Es tremendo, ¿no? Es tremenda la fe de esta mujer, una mujer pagana, gentil, no pertenecía al pueblo de Dios, pero sin embargo cómo se aferró a lo que Jesús podía hacer, ¿no? Esa misma fe es la que la mantuvo a ella estar frente a Jesús y poder esperar y confiar que Jesús algo iba a hacer, ¿no? Algún pedacito de alguna migaja de ese pan que era para el pueblo judío que ella iba a recibir. Y creo que está muy bueno esta historia porque nos muestra a nosotros hoy en día lo importante que es esto de la fe, ¿sí? Cuando nosotros pensamos en la fe se nos viene lo primero, lo que aparece allí en Hebreos 11.1, ¿no? Que la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es como que lo tenemos muy, muy memorizado ese versículo, pero otra manera de hablar de fe es justamente hablar de confianza. ¿Sí? O sea, yo tengo fe cuando confío en alguien. Ahí está la fe. Lo mismo pasa con Cristo. O sea, yo tengo fe en Jesús cuando confío en Él, cuando sé que Él va a actuar de alguna manera. No sé cómo. No sé cómo, no sé cuándo, no sé dónde, pero hay algo que a mí me mantiene, que es que la confianza que uno le tiene a Cristo, que uno dice, bueno, sí, de alguna manera Él lo va a hacer. Entonces ahí es donde aparecen estos milagros, estos momentos donde Jesús se manifiesta, ¿no? Obviamente que había todo un plan para la vida de esta mujer, para la vida de esa niña. Esto es algo increíble, ¿no? Cuando Dios obra, Dios puede obrar o no obrar. Y eso de que Dios no obra no significa que Dios no haya tenido un plan para esa familia, para esa persona. Tal vez Dios no permite algo porque justamente
sabe que hay un plan que nosotros no lo entendemos, no lo conocemos. Y creo que a medida que pase el tiempo, ahí vamos a llegar a entender un poquito, tal vez, cuáles fueron los propósitos de Dios, ¿no? Por eso yo te animo a que no te desesperes si las cosas no están saliendo como vos estás esperando, o si estás orando y pareciera que la respuesta es contraria a eso que estás pidiendo, que estás necesitando. Dios te conoce, Dios conoce tu familia, Dios sabe cómo es tu vida. Entonces Dios va a guiar todo siempre para conducir tu vida más cerca de Él, para que vos estés más cerca de la presencia de Cristo. Sí, todo lo que Dios permite o hace tiene como finalidad esto, acercarnos más a Él, ¿no? Y para que realmente podamos recibir lo importante que es la salvación, la vida eterna, ¿no? Pero para todo eso necesitamos esto que vemos en esta historia, confiar. Confiemos en Jesús frente a las circunstancias que nos tocan vivir, que sé que no es para nada fácil esto que yo te estoy diciendo ahora, ¿no? ¿Cómo puedo confiar en Dios cuando estoy lidiando con una enfermedad terminal? ¿Cómo puedo confiar en Dios cuando no tengo el alimento para darle a mis hijos, cuando no tengo el trabajo? Sé y reconozco que no es sencillo, que no es fácil, ¿no? Pero Dios nos anima justamente a eso, a mantener la confianza pese a las circunstancias que nos toca vivir a cada uno de nosotros. La última historia que aparece en el capítulo 7 es la de justamente un milagro que hace Jesús, un milagro muy extraño, de hecho, ¿no? Cuando nosotros vemos a Jesús que sana a una persona, que la cura, Jesús simplemente con su palabra, simplemente con decirlo o simplemente con tocar a la persona, él ya se produce el milagro. Pero acá, frente a esta persona, ¿sí? Esto ocurre ya saliendo de Tiro, dice, ¿sí? Y regresando al mar de Galilea, a Jesús le trajeron un hombre que era sordo, ¿sí? Y que no podía hablar. No sabemos cuáles fueron las circunstancias que lo llevaron a esta persona a estar con esta situación, ¿no? Un hombre sordo y no podía hablar. Sabemos que está relacionado estas dos dificultades. Una persona que no escucha, obviamente que va a tener dificultad para hablar. Y la gente le suplicó a Jesús que pusiera sus manos sobre el hombre para sanarlo, dice. Entonces Jesús lo llevó aparte a este hombre para poder estar a solas con él. Esto es algo interesante. Jesús lo toma y lo lleva a un lugar aparte y se encuentra con Jesús solo, en forma personal, fuera de lo que es el alcance de la multitud. Y dice así, versículo 33, metió sus dedos en los oídos del hombre. Y eso no es todo. Después escupió sobre sus propios dedos y tocó la lengua del hombre. Mirando al cielo suspiró y dijo, Efata, que significa ábranse. Al instante el hombre pudo oír perfectamente bien, dice allí, y se le desató la lengua de modo que hablaba con total claridad. Me llama mucho la atención este énfasis que Jesús hace en tocar las partes en donde estaba el problema. En este caso era el oído y la lengua, ¿sí? Jesús toca, mete sus dedos dentro del oído de este hombre, escupe sobre sus propios dedos también y toca la lengua del hombre, ¿no? Jesús cuando hace eso, lo hace a través de un suspiro, ¿no? Y él dice, ábranse. Y algo interesante que menciona la escuela sabática, el comentario que allí se dice, ¿no? Y también esto aparece en el Deseo de toda la gente, en la página 371. Jesús de alguna manera ve reflejado en el problema de este hombre en lo que estaba sucediendo en el pueblo judío. El pueblo judío estaba teniendo problemas en escuchar a Dios, en escuchar a Jesús. Estaba teniendo problemas también en hablar, o sea, en el sentido de que ellos en ningún momento hasta ahora, cuando digo el pueblo judío no me refiero a las personas que Jesús tuvo contacto y que sanó, ¿no? Sino el pensamiento general. No habían reconocido todavía a Jesús. Entonces Jesús cuando hace este milagro, ¿no? y dice, ábranse, lo hace con un suspiro, ¿no?
con un anhelo de que eso también se repita en el pueblo que él había venido a buscar, en el pueblo judío justamente, donde él había elegido nacer, dejar las enseñanzas y que el pueblo lo pueda reconocer para que la nación judía pueda convertirse en ese foco de luz para llevar este mensaje al resto del mundo. Entonces Jesús, por eso es que aparece este suspiro, ¿no? Mirando al cielo. Y creo que ese mismo milagro tiene que ocurrir en la vida de cada uno de nosotros. A veces tenemos nuestros oídos cerrados a la voz del Espíritu Santo, a escuchar la palabra de Dios. Me refiero a escuchar la palabra de Dios cuando leo la Biblia, cuando recibo los mensajes de Dios, las orientaciones, las instrucciones, ¿sí? Dios quiere abrir nuestros oídos, todos nuestros sentidos para tener un encuentro más personal con Él. Y nuestros labios también, a veces nuestra lengua está cerrada y no hablamos, no predicamos, no llevamos el mensaje, ¿no? Ojalá que en nuestra vida también pueda producirse este milagro que ocurrió allí, ¿no? Que nuestros oídos se puedan ser abiertos y que nuestra lengua pueda también predicar del amor y del pronto regreso de Jesús. La última serie de historias que aparecen allí en el capítulo 8, hay una muy similar a lo que leímos hace un par de semanitas atrás que tiene que ver con la multiplicación del pan. Bueno, Jesús vuelve a hacer una segunda multiplicación, pero en este caso es en tierra extranjera, en tierras, o sea, fuera de los límites de Israel, ¿sí? Y Jesús hace ahí una multiplicación, ¿sí? Las personas tienen el alimento, Jesús les enseña en ese día, muy similar a lo que había sucedido anteriormente, ¿no? Y qué interesante porque nosotros vemos que Jesús les da pan, no solamente en esa primera multiplicación que era dentro de los límites de Israel, sino que ahora hace lo mismo eh, hacia la gente, los extranjeros, podríamos decir. Entonces, algo importante, hay pan para todos, ¿sí? La gracia de Jesús no era solamente para su pueblo, ¿sí? La gracia era para todas las naciones. Por eso es que Jesús no limita sus recursos, no limita sus actos de bondad, de misericordia, de gracia solamente a su pueblo, sino que Él abre todo eso hacia los demás. Y eso era algo que los discípulos tenían que entender muy bien. Por eso en un momento los fariseos le piden a Jesús que haga una señal del cielo, ¿no? Que así realmente iban a creer. Jesús decide no hacer nada porque él sabía que ya los discípulos estaban en una posición en donde haga el milagro o la señal, ellos siempre iban a encontrar la excusa para no creer en Jesús. Así que Jesús ni siquiera se molesta en hacer algo más porque ya sabía cuál era el lugar o la posición que habían elegido tomar los fariseos, ¿no? Pero allí a partir del versículo 14 dice algo interesante, ¿no? Los discípulos habían olvidado de traer pan y solo tenían un pan consigo en la barca. Pero Jesús les advirtió, guárdense de la levadura de los fariseos y de la de Herodes, dice allí el versículo 15. Y discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan, decían los discípulos, ¿no? Al darse cuenta, les dijo, ¿por qué están hablando que no tienen pan? ¿No ven ni entienden? ¿Aún tienen la mente embotada?, le dice Jesús. ¿Tienen ojos y no ven? ¿Tienen oídos y no oyen y no recuerdan? Cuando partí los 5 panes entre 5.000, ¿cuántas canastas, cuántas cestas llenas de pedazos juntaron? Y ellos respondieron 12. Y cuando partí los 7 panes entre 4.000, ¿cuántas cestas llenas de pedazos juntaron? Y respondieron 7. Y Jesús les dice, ¿cómo aún no entienden? Yo sé que tal vez esta historia o esta serie de historias las habrá leído y te habrás hecho esta misma pregunta. ¿A qué se estaba refiriendo Jesús cuando decía, ¿cómo aún no entienden? ¿No? Obviamente que cuando Jesús les habla sobre que ellos tenían que cuidarse de la levadura de los fariseos y de la de Herodes, se refería a las enseñanzas de ellos, ¿sí? A lo que ellos estaban queriendo enseñar al pueblo. Entonces Jesús le dice, tengan cuidado con eso que puede contaminar de alguna manera.
Los discípulos lo toman para otro lado, ¿no? Ellos piensan que Jesús le estaba reclamando el pan, ¿no? Entonces, allí es donde sucede esta explicación que la quiero encontrar acá, porque acá está con otra... Acá tal vez esté con otras palabras. A ver, permítanme. Acá. Acá, el momento cuando los discípulos empiezan a discutir, ¿no? Dicen, y discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿qué discuten? ¿Por qué no tienen pan? ¿No entendéis ni comprenden? O sea, los discípulos estaban preocupados, ¿sí?, por el pan físico, el pan que los iba a alimentar diariamente, ¿no? Y Jesús ya 2 veces les había manifestado que Él era el que proveía todo lo necesario para ellos. No solamente lo físico, sino que en lo espiritual, más importante aún, ¿no? Cuando partí los 5 panes entre 5.000, ¿cuántas cestas llenas de pedazos recogiste? Ellos dijeron 12. ¿Cuántas? Y cuando los 7 panes en los 4.000, ¿cuántas canastas llenas de pedazos recogiste? Y ellos dijeron 7. Por eso Jesús termina con esta pregunta, ¿no? ¿Cómo aún no entienden? Yo creo que en estos 2 milagros que Jesús realiza, ¿no?, uno dentro de su pueblo y otro fuera, Jesús deja más que claro que Él es el pan de vida. Él es el que va a llenar nuestra vida, el que nos va a sostener, el que nos va a dar ese sustento que necesitamos a diario. No solo en lo físico, más aún en lo espiritual. Puede ser que en algún momento nos falte incluso lo físico, pero no tengamos duda que en algún momento vamos a estar solos, que el Señor nos va a abandonar, que nos va a dejar a nuestra propia suerte, sino que Él va a estar allí acompañándonos en todo momento. Y quiero terminar con... Me gustó mucho una de las últimas citas que aparece allí el día viernes, cuando dice la religión de Cristo, ¿sí? Dice, la religión de Cristo es la sinceridad misma. El celo por la gloria de Dios es el móvil implantado por el Espíritu Santo. Y solo la obra eficaz del Espíritu, puede implantar ese móvil. Únicamente el poder de Dios puede desterrar el egoísmo, la hipocresía. Este cambio es la señal de su obra. Cuando la fe que acepta destruye el egoísmo y la simulación, cuando nos induce a buscar la gloria de Dios y no la nuestra, podemos saber que es el debido carácter. Padre, glorifica tu nombre. Fue el principio fundamental de la vida de Cristo. Y si lo seguimos, será el principio fundamental de nuestra vida. Nos ordena andar como Él anduvo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Esto aparece en El deseo de toda la gente en la página 376 y en la página 377. Me encantaron las historias de esta semana, cada uno de los relatos, la verdad que te hace reflexionar mucho, podemos sacar más enseñanzas, más aplicaciones para nuestra vida, pero bueno, tenemos un tiempo límite también acá, no queremos que se extienda mucho, como el de la semana pasada, tuvimos casi 1 hora, así que bueno, espero que haya sido también de bendición para tu vida, que podamos con la ayuda de Dios aplicar estos principios, estos consejos también a la vida nuestra, ¿sí? Vamos a hacer una oración, vamos a terminar pidiéndole a Dios que nos acompañe y que nos ayude a que todo esto sea una realidad en nuestra vida. Querido Padre que estás en los cielos, queremos agradecerte mucho por este momento, por estos minutos que nos has permitido compartir juntos. Te pido que tú nos acompañes, nos ayudes a estar tomados de tu mano,
a poder hacer tu voluntad, Señor, y especialmente permitir que tu Espíritu Santo pueda actuar y ayudarnos a ver realmente todo lo que es importante, Señor. A no tener la intención de solamente vivir un cristianismo de apariencia exterior, sino realmente que tú obres desde nuestro corazón, desde nuestra mente, y que todo eso se pueda exteriorizar, Señor. Pero primeramente que tú hagas una obra interior en nuestra vida. Por eso nos ponemos en tus manos y oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, familia, gracias por estar hasta el final del video. Espero que lo hayas disfrutado y que también lo puedas haber visto provechoso para compartirlo con otras personas. Así que bueno, te invito a que puedas compartir este video, que puedas suscribirte también al canal y nos vemos la semana que viene. Un abrazo grande, nos vemos, chau chau.